Hola, me llamo Gabriela Pérez Gil. Soy una ilustradora cachaca, abuela millennial desde 1995, amante de los memes, los gatos y las alpacas. Y lo más importante de todo, reina del drama profesional. Soy la creadora detrás de Martina. Ella es una reina del drama, pero yo también. Crecí viendo telenovelas y películas de los 90, de ahí que me encante todo el drama y la exageración. Junto a Marti compartimos todas las historias de nuestra cotidianidad en redes sociales con mucho humor y por supuesto con mucho drama. Me gradué de la Universidad Javeriana en Artes Visuales con énfasis gráfico hace 2 años y desde que me aventuré al mundo del adulto contemporáneo me he dedicado a hacer diferentes publicaciones, animaciones y cómics para revistas como Bacánica y para editoriales como Penguin Random House, además de hacer contenidos creativos para redes en diferentes espacios. En este taller aprenderemos qué es un GIF y cómo hacer un dibujo animado, para finalmente hacer un paquete de 5 GIFs animados que subirás a una plataforma que te permitirá compartirlo en tus redes sociales favoritas. Para animar no necesitas más que lápiz y papel, así que comenzaré enseñándote cómo funcionan las animaciones con estos materiales. Más adelante yo empezaré a utilizar una tableta, en mi caso iPad y Procreate. Si tú te sientes cómodo con Photoshop, con Toon Boom o con Premiere, también puedes utilizarlos. Antes de ponernos a hacer GIFs, soy fiel creyente de que es muy importante saber quiénes son y de dónde vienen. Así que vamos a ver una breve historia del GIF. Era 1987 cuando un servicio de computadores llamado CompuServe decidió crear un nuevo tipo de archivo llamado .gif o Graphic Interchangeable Format, o en español, formato de gráficos intercambiables. Porque sí, en teoría, el GIF en realidad es un formato de imagen y no un video. Si alguna vez has trabajado en tu computador, te habrás dado cuenta de que tienes muchos formatos para trabajar. En video, por ejemplo, tenemos .mov, .mp4 o .avi, mientras que en imágenes tenemos otro tipo de archivos como .tif, .png, .jpg y .gif. Esto depende y varía de cómo se comprimen las diferentes imágenes y en el caso del video, cómo se comprimen tanto imagen como audio. Esta es una característica que diferencia los GIFs de los videos. Otras, además, son que los GIFs solo pueden tener de 2 a 256 colores y que pueden tener una transparencia completamente nula o total. En tiempos antiguos y oscuros, antes de que existiera Google, había un navegador que se llamaba Netscape. Y en 1995, cuando se convirtió en Netscape 2.0, agregaron la opción de tener GIFs en loop y se volvieron un hit. Y es que claro, ahora las páginas web podían tener imágenes que pesaban muy poquito y que eran en movimiento y además tenían color. Todas las páginas empezaron a incorporarlas a sí mismas. Algunos de ustedes recordarán MySpace y la cantidad ridícula de brillos y de mariposas que solíamos utilizar por ahí. Y luego llegó Internet 2.0. Facebook, Instagram, Snapchat, un montón de plataformas nuevas que no necesitaban de la rapidez de los GIFs porque ya teníamos una cosa que se llamaba Flash, que nos permitía tener videos que corrían a gran velocidad. Y el GIF comenzó a desaparecer un poco. Y no fue sino hasta el 2013, cuando Tumblr y Google se encargaron de recuperarlo, que volvieron a meterse en nuestras vidas, hasta quedarse y que hoy en día lo usemos en nuestro WhatsApp, en nuestro Facebook y básicamente en todas nuestras comunicaciones. Ahora, otro punto fundamental antes de que sigamos con este taller y una guerra que ha dividido Internet por más de 30 años es si se dice GIF o GIF. Hace un par de años, el creador, Steve Wilhite, determinó que se decía GIF. Sin embargo, al ser una sigla de Graphic Interchangeable Format, en este taller seguiremos diciéndole GIF. Y ahora que sabemos qué es un GIF y con qué se come, vamos a ver lo que diferentes artistas han hecho con él. Ya vimos que la mayoría de GIFs surgieron como iconos para páginas web y algunos como fotografías en movimiento. Y ahora vamos a ver cómo algunos artistas lograron con esta tecnología hacer cosas mucho más novedosas. Por ejemplo, tenemos a Warsky, que utiliza diferentes pinturas a la hora de crear animaciones. O tenemos a Sholin Milos Rakovic, que utiliza el collage animado. Sin embargo, para este taller quisiera que nos centráramos en los dibujos animados y vamos a ver más referentes de esto. Por ejemplo, tenemos a Furry Little Peach, una ilustradora australiana que utiliza el mismo fotograma con muy ligeras variaciones a la hora de crear GIFs para que la animación se vea muy pequeña. Caroline, en cambio, utiliza diferentes personajes en una animación no tan fluida, pero con movimientos mucho más complicados que los que hace Furry Little Peach. Frog, en el otro extremo, tiene unos movimientos absolutamente limpios.
Y Katiuska tiene unos movimientos no tan fluidos, pero muchísimo más atrevidos que en otras animaciones que hemos visto. Ninguno de estos animadores lo hace bien o mal, son simplemente maneras diferentes de resolver la animación. A la hora de encontrar referentes que te gusten a ti y que te llamen la atención, es importante que revises una gran variedad antes de escogerlos. En la cajita de descripción te dejo diferentes referentes que a mí me encantan y que puedes revisar cuando quieras. Vamos a comenzar haciendo un personaje. Después de todo, si vamos a animar algo, tenemos que hacer ese algo primero. Para este personaje vamos a tomarnos a nosotros mismos como referencia, porque lo más sencillo a la hora de comenzar un proyecto es tomar lo que tengamos a la mano, y nosotros siempre vamos a hacer lo que más tenemos cerca. Cuando hacemos un personaje, lo primero que tenemos que pensar es qué queremos que denote ese personaje. Queremos que sea aterrador, queremos que sea apapuchable, súper tierno, súper grande. ¿Qué queremos que transmita? En nuestro caso, por ejemplo, cuando hice a Martina, quería mostrar una mujer millennial, amable, tierna, un poquito tonta y por supuesto muy dramática. Lo primero que tenemos que pensar es qué rasgos va a tener este nuevo personaje tuyo. Una vez tengas claros esos rasgos, es hora de ver cómo plasmarlos en el papel, porque por supuesto no puedes escribir hola, mi personaje es apapuchable. Entonces, un claro ejemplo es con formas. Comencemos con una forma ovalada. Es una forma que denota un personaje mucho más tiernito, redondito, alguien más adorable. Por ejemplo, pongámosle ojitos, es una papita bastante tierna. Si por el contrario queremos hacer un personaje aterrador o quizá un villano, tenemos que hacer mano de líneas muchísimo más fuertes. Estas líneas van de una vez a indicar lo que queremos decir con nuestro personaje. Por ejemplo, en este caso puede ser una persona con una nariz gigante, con unas cejas súper fuertes, y ya tenemos dos personajes en unas líneas muy básicas que están hablando de dos sensaciones completamente diferentes. Y esto no tiene que ser tan evidente como un círculo y un triángulo. Podemos, por ejemplo, comenzar a hacer un personaje que sea mucho más redondito en todos sus rasgos. Entonces, podemos hacer un personaje cuyo pelo respete estas mismas decisiones. Que tenga una naricita que parezca un botoncito, unos ojitos redondos y grandes y una boquita que también muestre que es súper suavecita. En estos simples rasgos ya estamos hablando de una persona súper suave. En cambio, y de nuevo, haciendo uso de unas líneas mucho más fuertes, queremos hablar de otro tipo de personaje, vamos a hacerlas como un cuadrado, por ejemplo. Podemos ponerle un bigote y un pelo que también nos está hablando de sus características. Una vez tú hayas decidido cómo quieres que se vea tu personaje, puedes empezar a mezclar los rasgos, ya que por lo general los personajes no son ni todos redonditos y adorables, ni completamente malos y completamente fuertes. Tú defines cómo ir mezclándolos y cómo sentirte a gusto. Ahora, entre más practiques, más vas a sentirte a gusto con tu personaje. Cuando yo comencé a hacer a Martina, tardé bastante en encontrar cómo quería que se viera y cómo quería que sus ojitos funcionaran con su nariz. Si se dan cuenta, Martina, por ejemplo, no tiene rasgos completamente redonditos o completamente fuertes. Y todo el tiempo estoy tratando de variar entre ellos. Y ahora sí, vamos a hablar del tema que nos atañe. ¿Recuerdas cuando estabas en el colegio y estabas súper aburrido en clase de matemáticas y cogías una esquina de tu cuaderno, hacías un muñequito que probablemente haría algo tan sencillo como subir y bajar los brazos, y luego te pasabas bastantes horas simplemente viendo cómo se movía? Bueno, querido, eso es una animación. Según Papá Wikipedia, la animación es un proceso utilizado por uno o más animadores para dar la sensación de movimiento a imágenes, dibujos u otro tipo de objetos inanimados, figuras de plastilina, por ejemplo.
Se considera normalmente una ilusión óptica. ¿Y esto qué significa? Básicamente, nuestros ojos no son capaces de procesar la velocidad a la que nos están mostrando las imágenes que se sobreponen una sobre otra y creemos que es una animación, cuando en realidad son fotogramas que se van mostrando súper rápido. En el caso de nuestro muñequito, por ejemplo, tenemos solo 2 fotogramas y con esto ya alcanzamos a ver cómo está haciendo un movimiento, aunque sea simplemente 2 imágenes. Estas imágenes se llaman fotogramas por segundo, en inglés frames per second, y dependiendo de, como su nombre lo dice, cuántos fotogramas metes en un segundo, la animación se va a ver más dinámica o menos dinámica. Por ejemplo, tú puedes tener desde 2 fotogramas, como nuestro hombrecito, a, por ejemplo, 24 fotogramas por segundo, que es lo normal en una animación tradicional. En la mitad puedes variar muchísimos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos con una Martina haciendo este mismo movimiento y vas a ver la diferencia y cómo se ve muchísimo más fluido entre más fotogramas metas dentro del segundo. Como te decía, en la animación tradicional suelen usar 24 fotogramas por segundo. Pero, por ejemplo, en la animación japonesa, en donde suelen sintetizar todo, pueden llegar a tener hasta 8 fotogramas por segundo sin que se pierda la sensación de movimiento. Y en momentos en donde, por ejemplo, la cámara va súper lento y quieren que la acción se vea muy precisa, pueden llegar a tener hasta 60 fotogramas por segundo. ¿Esto qué significa? Que si nosotros quisiéramos hacer una animación, por ejemplo, a 24 fotogramas por segundo, tendríamos que dibujar 24 fotogramas para cada segundo de animación que quisiéramos hacer. Ninguna de estas cantidad de segundos es correcta o incorrecta, depende del movimiento que tú quieras tener. Si tenemos, por ejemplo, una animación en donde tenemos 8 frames por segundo, necesitaríamos tener en cuenta que para una animación de 5 segundos necesitaríamos 40 dibujos. Esto no suele ser un problema, ya que en los GIFs normalmente no duran ni siquiera 1 segundo nuestras animaciones, así que probablemente no tendremos que dibujar tanto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos dibujar tan poquitos fotogramas si los GIFs duran básicamente infinito? Esto es porque los GIFs, al ser imágenes, son en loop y se están repitiendo todo el tiempo. No necesitamos dibujar infinidad de segundos, sino un pequeño movimiento que se repetirá constantemente. Ahora sí, vamos a empezar a animar en nuestra tableta. Como yo les dije al principio del taller, para animar no se necesita más que lápiz y papel, pero por ahora voy a explicar un poquito de cómo funciona esto. Entonces, vamos a comenzar entrando a Procreate y creando nuestro lienzo de trabajo. Aquí es donde empieza lo bueno. Ténganme un poquito de paciencia, pero ¿para qué vamos a hacer nuestra animación? Yo sé que vamos a hacer GIFs, pero si quisiéramos, por ejemplo, hacer una animación para la gran pantalla, tendríamos que hacerlo en 1920 x 1080. Si quisiéramos, en cambio, por ejemplo, subirla a Instagram, tendríamos que hacerla de 1080 x 1080, que es el tamaño que requiere esa red social. Un GIF no necesitaría más de 400 x 400 píxeles. Sin embargo, siempre es bueno hacer las cosas más grandes y exportarlas un poco más pequeñas para poder hacer muchos más detalles y si queremos después usarlo en otro tipo de plataformas, poder hacerlo. Entonces yo voy a hacerlo de 2048 x 2048. Ahora que estamos dentro del lienzo, vamos a revisar todas las opciones que tenemos. Entonces aquí arriba podemos ver nuestros diferentes pinceles. ¿Con qué te sientes más cómodo animando? Aquí junto a los pinceles tenemos todas nuestras capas que van a ser mucho más importantes cuando comencemos a animar, además de el color. Al otro lado tenemos una llave inglesa que nos despliega todo un menú de acciones. Aquí podemos tener una guía de dibujo y lo que nos interesa en este caso, una ayuda de animación, lo que va a sacar esta pequeña ventana que es una línea del tiempo. Evidentemente ahora no tenemos nada en esta línea del tiempo porque pues todavía no hemos comenzado a hacer nuestra animación, pero más adelante aquí mismo vas a poder ver todos nuestros frames. Ahora, ¿recuerdas que hablamos de frames per second hace unas cuantas lecciones? Aquí es donde podrás escoger cuántos fotogramas por segundo quieres que se vean. Yo prefiero trabajar a 8 fotogramas por segundo e ir aumentándolo si lo necesita la acción. Aquí mismo en la ventana de ajustes podemos ver cómo queremos que se previsualice nuestro GIF.
Podemos tenerlo en bucle, lo que quiere decir que va a ser un loop infinito. Podemos tenerlo en ping pong, lo que quiere decir que una vez finalice volverá al revés al comienzo, o podemos que se vea una sola vez. En nuestro caso es mejor escoger la opción de bucle para poder verlo indefinidamente. Listo, entonces ahora vamos a comenzar a hacer exactamente lo mismo que hicimos con nuestro muñequito de papel. Significa que vamos a comenzar haciendo los keyframes de este movimiento. En mi caso ya no como un muñequito de palitos, sino como el boceto de mi Martina. Con primero las manos extendidas a los lados. Y este es nuestro primer keyframe. Añadimos un fotograma y teniendo en cuenta que podemos ver el movimiento de abajo, vamos a hacer el segundo keyframe. ¿Qué es un keyframe? Se estarán preguntando. Es uno de los frames importantes que denotan el movimiento, los más importantes de todos. O sea, los que hicimos con nuestro muñequito de papel, que ya de por sí entienden cómo es el movimiento, así no sea el más fluido de todos. En este caso, manitas al centro y manitas arriba. Yo ya tenía esto a 8 fotogramas por segundo, de manera que si en este momento comenzamos a reproducirlo, podemos ver que ya hay un movimiento básico de cómo está subiendo y bajando los brazos. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer en este momento? Comenzar a llenar los frames intermediarios para que la animación tenga un poquito más de fluidez. Voy a añadir, después del segundo fotograma, uno en donde los bracitos estén en la mitad. Y reviso nuevamente cómo se está viendo la animación. Ya ahí comenzamos a ver que se ve un poco mejor, pero todavía se ve bastante seca la animación. Así que añadimos nuevamente otro fotograma. Esta vez en una de esas mitades. Como verán, no me está importando mucho en este momento qué tan limpia se ve la animación o el dibujo, porque quiero concentrarme en que el movimiento a gran escala se vea bien. Ya luego vamos a limpiar nuestro dibujo. Y aquí nos faltaría el quinto dibujo para completar este movimiento. Una vez con estos nuevos frames, vamos a revisar cómo se ve nuestra animación. Se ve bastante bien, aunque se ve un poco lenta. Podríamos aquí hacer un nuevo experimento y es ver qué pasa si en vez de 8 fotogramas por segundo lo vemos a 10 fotogramas por segundo. Nuestra animación se ve completamente bien y ya se ve mucho más fluida. Y ya que ya sabemos que se está viendo perfectamente bien, bueno, tenemos que pasarlo a limpio. En este caso yo simplemente voy a duplicar algunos de los fotogramas para que el movimiento, una vez que los bracitos hayan subido, puedan volver a bajar. Perfecto. Recuerdan que les había dicho que aquí a la derecha en nuestras capas necesitaríamos usarlas constantemente a la hora de la animación. Bueno, esto es porque Procreate toma como frame todo lo que esté en grupos dentro de las capas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aquí creo una nueva capa, él me lo está mostrando como un frame nuevo. Sin embargo, si junto estas dos capas en un solo grupo, él toma todo lo que hay dentro de ese grupo como un solo frame. Así que podemos meter nuestro boceto ahí y comenzar a limpiarlo. Aquí ya tenemos nuestro primer frame limpio. Podemos quitarle el boceto y ya vemos que tenemos un personaje que luego hará todo este movimiento. Tenemos que simplemente repetir el proceso con cada uno de los frames que ya dibujamos. Aquí es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, el largo de los brazos
para que no vayan a achicarse de repente cuando estemos en mitad del movimiento. Procreate es una gran herramienta porque, por ejemplo, te permite ver abajo de tu frame actual los frames anteriores y los frames que vienen, y con eso tú puedes determinar qué tanto quieres que se parezca este frame al frame anterior y puedes copiar exactamente el mismo dibujo una y otra vez. Eso se controla fácilmente, de nuevo, desde el canal de ajustes. Puedes decirle cuántos fotogramas quieres que el papel cebolla te muestre. En mi caso, yo lo dejo en 1, porque es lo único que necesito. Aquí podemos revisar entonces cómo se está viendo nuestra animación. Y podemos ver que funciona perfectamente. Así todavía tengamos algún par de frames en boceto. Una vez tenemos listo nuestro line art, podemos revisar cómo se ve gracias aquí a nuestra pantallita. Y por ejemplo, yo estoy viendo un error en uno de mis frames, así que voy a parar a buscarlo, justo es en este, en donde miren que olvidé dibujar el pelo. Simplemente vengo, corrijo el error, reviso uno a uno, si vuelve a pasarme, aquí de nuevo tengo ese mismo error, así que voy a corregirlo. Y vamos a reproducirlo de nuevo para ver cómo está. Ahí se ve perfecto. En ese caso entonces vamos a comenzar a ponerle color a nuestro personaje. Yo tengo una paleta ya definida para Martina, pero ustedes pueden usar cualquiera. Recordando que los GIFs pueden tener desde 2 a 256 colores. Y que no es bueno usar muchas sombras porque los GIFs no toleran la transparencia parcial. Es o 0 o 100. Ahora que yo tengo esta primera capa llena de color, a mí lo que me gusta hacer en GIFs, que son movimientos bastante sencillos, es copiar la capa y simplemente arreglar un poco cómo se ve con el color en la siguiente. Aquí voy a quitar un poco el papel cebolla porque no lo necesito. Y ya, por ejemplo, aquí me ahorré un montón de tiempo a la hora de volver a tener que colorear el pantalón y mucha parte de la camiseta. Y si hago esto con todos los fotogramas, voy a terminar ahorrándome muchísimo tiempo, sobre todo si ustedes quieren hacer varios GIFs. Es bastante importante poder hacer las acciones un poco más rápido. Listo, yo ya terminé el color. Entonces nuevamente le doy a reproducir y yo veo cómo está funcionando perfectamente y hace el movimiento que yo quiero. Así que es hora de exportarlo. Procreate, de nuevo, es absolutamente maravilloso y tiene unas herramientas increíbles. Lo primero, y esto es algo súper importante si ustedes quieren subir sus GIFs a redes sociales, es que tenemos que quitarle el color de fondo. Si ustedes lo hacen, van a ver cómo queda su muñequito volando, pero eso es lo que queremos. Nos vamos a ir de nuevo a la llave inglesa y vamos a ir a compartir. Aquí en compartir, si ustedes bajan, van a ver que tienen una animación GIF. Eso es lo que necesitamos. De nuevo nos sale esta pantallita donde estamos viendo ya cómo se ve nuestro GIF. Súper importante que aquí esté señalado el fondo transparente para poder exportarlo así sin fondo. Y vamos aquí arriba a darle exportar. Guardamos la imagen. Y listo, vamos a subir la GIF. Y ahora tienes un paquete de 5 GIFs y te estarás preguntando ¿qué haces con ellos? La respuesta es súper sencilla. Vamos a entrar a una página que se llama Giphy. Esta es la página que te va a permitir subirlo a tus redes sociales. Lo primero que vas a hacer cuando entres va a ser crearte una cuenta. Esto es básico. Y una vez lo tengas, vas a darle a Upload. Aquí te va a dejar subir todos los GIFs que quieras. Mínimo tienes que subir 5 GIFs para que puedas aplicar al programa y subirlos a Instagram. Por eso es que en este taller vamos a hacer 5 GIFs. Ahora vamos a buscar nuestras imágenes. Yo aquí voy a subir el último GIF que hicimos juntos. Y es súper importante que sigamos todas estas instrucciones. La primera es poner una página web. Yo voy a poner la mía,
pero es completamente válido si quieren poner, por ejemplo, el link de su Instagram. Esto es simplemente para que Giphy pueda ver que ustedes son una persona real y que tienen más contenido. Ahora vamos a poner todos los tags para que la gente pueda encontrarnos en redes. En mi caso voy a poner una reina del drama, ejercicio. Pon todos los tags que creas que son necesarios para que la gente pueda encontrar súper rápido tu GIF. Una vez tengas todo listo, vas a darle a subir. Es importante tener al menos 5 GIFs. Con esto, Giphy podrá determinar si puedes ser visualizado en plataformas como Instagram. Una vez estés en tu perfil, tienes que subir una nueva imagen. Esto también es muy importante para que Giphy te considere. Ahora, para poder aparecer en Instagram, que es lo que queremos, tienes que aplicar a un canal de artista. Eso es súper sencillo. Das estos 3 puntitos y vas a ir a FAQ. Aquí simplemente vas a buscar Artist. Y el primer resultado, es donde tienes que hacer clic. Sigue las instrucciones y podrás aplicar para ser un artista. Yo ya lo soy, así que mis GIFs ya aparecen en Instagram. Listo, y ahora solo queda que pienses en tu próximo paquete de GIFs, que sigas practicando muchísimo y que sigas animando. No olvides subirlo a tus redes como casatinta@bogotá y una reina del drama para que podamos estar súper pendientes de todo lo que haces. Espero poder leer de ustedes pronto y que me cuenten cómo les fue. Besitos dramáticos para todos.